es lo que se declara. Y verdaderamente también 238. esto, por una parte, está como atribución del presidente de la República la declaración del estado de defensa nacional con el acuerdo del Congreso, pero también es cierto lo que dijeron, tiene vinculación con el estado de excepción, porque una de las causales del estado de excepción es la agresión internacional, conflicto internacional declarado o no, ¿verdad? Y podría haber allí, por ejemplo, una agresión, una invasión del territorio del Estado paraguayo que justifique la declaración del Estado de Defensa Nacional. Y verdaderamente está en cierto modo superpuesto con el estado de excepción. Bueno, y por último, no sé si es la excepción que está ahí en letras rojas, en algunos que el Paraguay, sin embargo, a pesar de esta renuncia a la guerra, tiene que cumplir sus compromisos internacionales. Aquí se habla de la Organización de las Naciones Unidas, de la OEA o de cualquier otro tratado de integración. El tratado de integración, que en algunos casos se ha mencionado, es, ¿cómo se llama? Ese tratado, el TIAR. ¿Conocen el TIAR? El Tratado Internacional de Asistencia Recíproca, que todavía creo que sigue vigente, es un acuerdo militar de un acuerdo internacional. Bueno, el Paraguay, ¿qué hace con respecto a esa excepción que está en la segunda parte? ¿Qué, por ejemplo, tienen que hacer los integrantes de las Fuerzas Armadas? Que han hecho varias veces en varios países, han estado en algunos países del África, misiones de paz, cercano Oriente. Misiones de paz ante desastres naturales. Bueno, sí, hay la excepción entonces es, a pesar de que el Paraguay renuncia a la guerra, sí tiene que participar de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas. Los cascos azules, por ejemplo, varias veces miembros de nuestras Fuerzas Armadas han formado parte de ese contingente de cascos azules para intervenir en conflictos en otros países. Han estado en el África, no estoy recordando qué países, algunos en el África, en cercano Oriente, en varias, y en América también. En Haití. Han participado. En Haití. En Haití, en América y en otras partes. Eso que está en la segunda parte, entonces, es una excepción a ese principio de la renuncia a la guerra de agresión, tiene que entenderse, porque se hace reserva de la legítima defensa. La OTAN es otra cosa. La OTAN es la Organización del Tratado Atlántico Norte, una alianza militar que nació para hacerle contrapeso al Pacto de Varsovia, que era la Unión Soviética y todos sus estados satélites. Cierto. La OTAN es de Europa. Así mismo. Paraguay no tiene nada que ver con la OTAN. Y hoy se hace inicialmente, fue lo que dijo acá el profesor, los aliados, es decir, Estados Unidos hizo una alianza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte con algunos países europeos y por otra parte la Unión Soviética, una alianza con países que estaban bajo los
regímenes llamados comunistas se hizo el Pacto de Varsovia, que eran las dos organizaciones de carácter militar. El Pacto de Varsovia prácticamente desapareció y Estados Unidos maneja la OTAN como un grupo de países aliados, y es lo que ha motivado el conflicto de Rusia con Ucrania. Esa expansión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia ha sido quizá la principal razón de ese conflicto entre Rusia y Ucrania. Bueno, seguimos. Acá tenemos, seguimos con la renuncia a la guerra y el estado de defensa nacional. ¿Cuáles son los deberes y atribuciones del presidente de la República? En caso de agresión externa, en caso de que nos invadan, hay una previa autorización del Congreso de declarar el estado de defensa nacional y adopta las medidas necesarias para la defensa nacional. Primero se le da la autorización para declarar el estado y luego se organiza la defensa nacional. Esto es el estado de excepción. Sí, así. ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre estado de sitio y estado de excepción? El estado de sitio no puede salir. La diferencia radica en el nombre. Se vivió en Paraguay en estado de sitio durante prácticamente todo el gobierno de Stroessner, y esta es una herramienta que tiene el Poder Ejecutivo o el Congreso Nacional en caso de que haya una guerra internacional o haya un gobierno interno. Un levantamiento. ¿Cómo? Un levantamiento también. Claro, un gobierno interno, puede ser una revolución, una guerra civil, etc. Entonces se hace un estado de excepción. Y, como les decimos, en el caso de un conflicto armado internacional, formalmente declarado o no, se puede dar un estado de excepción, y cuando haya una grave conmoción interna y ponga en peligro la Constitución y las autoridades legalmente constituidas para que funcionen regularmente. ¿Quiénes van a poder declarar? ¿Quiénes van a poder declarar el estado de excepción? ISASI, por ejemplo. ¿Quiénes pueden declarar el estado de excepción? ¿El presidente o el Congreso? Perfecto. Bien. Y esto después vamos a hablar en una bolilla que hay sobre el caso, sobre el tema. Vamos a desarrollar bien lo que es el estado de excepción, cada cuánto y quiénes pueden presentar. ¿Okay? Bueno, no, aquí la mención al estado de excepción es solamente en cuanto a su vinculación con las Fuerzas Armadas. Como ven ustedes, teniendo en cuenta las causales del estado de excepción, tienen un papel importante las Fuerzas Armadas, porque las causales son conflicto armado internacional, que obviamente a lo cual tienen que responder las Fuerzas Armadas desde el Estado paraguayo, y lo mismo también en el caso de grave conmoción interior que ponga en inminente peligro el imperio de esta Constitución o el funcionamiento de los órganos creados por ella. ¿Con qué mi parte de la misión de las Fuerzas Armadas está vinculada a esta segunda causal? Una parte de la misión es custodiar la integridad territorial, lo cual en cierto modo se podría decir que está vinculada al conflicto armado internacional, la custodia de la integridad territorial. Y la otra parte de la misión está vinculada con la segunda causal,
¿Cuál es esa segunda parte? Hace un ratito no lo estudió. Ahí está. La misión de las Fuerzas Armadas es, por una parte, custodiar la integridad territorial. Y defenderla. Es decir, si hay un conflicto armado internacional declarado o no, le corresponde un papel importante a las Fuerzas Armadas. Y por otra parte, defender a las autoridades legítimamente constituidas, lo cual se vincula con la segunda causal del estado de excepción. Claro. Bueno, después vamos a ver, ahora simplemente es para establecer esa vinculación respecto del papel que tienen que cumplir las Fuerzas Armadas en caso de estado de excepción. Bueno, en el derecho también, ¿qué hacen las Fuerzas Armadas? Está reconocido el derecho de resistencia a la opresión. ¿Y qué van a hacer? Y el derecho de resistencia a la opresión, que creo que es el artículo 238, está establecido respecto de los usurpadores, de lo que la Constitución llama usurpadores, es decir, personas que llegan a ocupar cargos civiles y militares importantes después de un golpe de Estado, por ejemplo, y no tienen, por tanto, no tienen legitimidad de origen. Se reconoce al pueblo el derecho de resistir a estas autoridades. 138. 138, perdón. 138. Bueno, y lo que se plantea aquí es cuál va a ser el papel de las Fuerzas Armadas. Por una parte, la situación es la de autoridades, presidente, vicepresidente, ministros, los cargos militares más altos que están ocupados por quienes dieron un golpe de Estado. La Constitución autoriza a resistir a esas autoridades por medios pacíficos e incluso por medios violentos. La pregunta aquí, más que nada, está planteado como un problema. Las Fuerzas Armadas y también la Policía Nacional, ¿qué actitud tienen que tener en cuanto al ejercicio de este derecho de resistencia a la opresión en el caso de que se den estos autoridades que no tienen legitimidad de origen, es decir, que no han llegado a sus cargos por las vías establecidas constitucionalmente? Bueno, pero esto queda así como una idea para pensar y discutir, claro. Porque, digamos, es difícil, por una parte, está esto de defender a las autoridades legítimamente constituidas, pero aquí se trataría de usurpadores, ¿verdad? De gente que ha llegado a esos cargos en una forma no prevista en la Constitución. Y las Fuerzas Armadas, ¿qué van a hacer? ¿Verdad? Y la policía también. Bueno, pero vamos a dejar nomás eso por el momento y seguimos. En esta siguiente placa vemos la organización